Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Ideas con valor. Libertópolis presenta a Marta Yolanda Díaz Durán y Jorge Jacobs en Todo a Pulmón. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. When I get older, I will be stronger. Call me freedom, just like a wave back, and then it goes back, and then it goes back, and then it goes back. Todo a pulmón. Todo a pulmón. Muy buenas tardes, estimados amigos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa Todo a Pulmón. Hoy nos encontramos ya empezando diciembre, 3 de diciembre del año 2018. Pues bueno, empezando el último mes de este año, amigos. Así que, pues bueno, vamos a tratar de aprovechar el tiempo de la mejor manera posible, porque hoy, por ser primer día del mes, como bien ustedes ya lo saben, por supuesto, aquellos que tienen ya un tiempo de escucharnos, el primer día hábil del mes, el primer lunes hábil del mes, nos acompaña el diputado Luis Pedro Álvarez, con quien tenemos hoy tanto que comentar, amigos, sobre todo después de lo que aconteció la semana pasada. O sea, que hayan aprobado pues bueno, ya saben ustedes, que hayan aprobado el botín del año 2019, o sea, el llamado presupuesto general de la nación, en el cual pues se han repartido entre las burocracias, tanto la nacional como la supranacional, y los gobernantes, sus amigos y familiares, se han repartido el dinero que tanto nos ha costado a nosotros, y digo a nosotros porque yo me imagino que usted que me está escuchando es una persona productiva, es una persona que hace el esfuerzo mental y el esfuerzo físico por alcanzar sus objetivos, que se siente orgulloso de que lo que tiene lo tiene porque se lo ha ganado y no se lo ha expoliado a nadie, como es el caso de los gobernantes. Pero bueno, amigos, antes de que nos vayamos en una de esas digresiones que yo sé que le agradan a varios de nuestros oyentes, pero hoy vamos a tratar de evitarlas porque tenemos mucho que cubrir en este Todo Pulmón antes de que le demos la bienvenida a Luis Pedro Álvarez. Así que, pues bueno, les voy a brevemente a comentar cuáles son los temas que tenemos para compartir con ustedes hoy. Tenemos temas de política, de seguridad, de justicia, corrupción, economía
y por supuesto internacionales. En lo que respecta a política nacional, vamos a hablar del tema de las elecciones 2019 y las decisiones que han anunciado o las llamadas de atención que han dado los magistrados del registro de ciudadano a aquellos que consideran que ya empezaron campaña anticipada. Ya hemos mencionado algunos, pero vamos a agregar uno más a la lista, amigos, y luego, por supuesto, también vamos a comentarles acerca de cuál es el proceso de fiscalización que al menos están ya proponiendo por estas fechas para las próximas elecciones del año entrante, que van a estar tremendas. Digo tremendas porque hasta este momento lo único que priva es la incertidumbre, a pesar de que ayer ya se unieron a quienes ya han anunciado su precandidatura, ya se unieron Suri Ríos y Roberto Molina Barreto. Bueno, Suri no necesita mayor presentación, pienso que la mayoría de nuestros oyentes saben quién es, no solo porque es hija de Efraín Ríos Montt, sino porque ha sido también diputada y candidata a presidente. Pues bueno, ahora la va a acompañar en el partido Valor, ya no es en Viva, es un nuevo partido que se llama Valor, la va a acompañar el expresidente de la Corte de Constitucionalidad, Roberto Molina Barreto. Luego también vamos a comentar brevemente acerca de la respuesta que le dieron a un congresista de Estados Unidos, que ahorita olvido cuál es el nombre de él, permítanme que rápidamente me voy a recordar. Pero bueno, el secretario de Estados Unidos, Mike Pompeo, le contestó si me recuerdo correctamente, es a Eliot Engel, sí, correcto, a Eliot Engel, congresista demócrata, en lo que respecta a cuál es la posición del gobierno de Donald Trump de la CICIG. En resumen, ¿qué le respondió Pompeo? Lo que ya habían anunciado. Sí, la vamos a apoyar, pero a una CICIG reformada, porque pues como yo he comentado en tantas ocasiones, amigos, y esto hay que reconocerlo, aquellos que son creyentes en la CICIG, que se consideran honestos, y quiero enfatizar en este término, o sea, honestos, que no falsean la realidad, deben reconocer que el acuerdo sobre la CICIG lamentablemente omite cuestiones fundamentales como la rendición de cuentas del comisionado, las causas justificadas para solicitar la sustitución de la sujeción expresa de la CICIG a la Constitución y a las leyes de nuestro país, así como cuál sería el procedimiento para la solución de diferencias cuando fracase la vía del arreglo directo entre el gobierno y el secretario general de la ONU, que pues creemos que por el momento se salvó esta última y que sí están habiendo negociaciones, y según nos han comentado, ya se están en Estados Unidos, se están mencionando 3 nombres en lo que respecta a quienes podrían ocupar el puesto de comisionado adjunto en Guatemala. Pero bueno, en fin, básicamente eso trata, amigos, esta comunicación que es una respuesta a una carta que le envió hace algunos meses Eliot Engel a Mike Pompeo. Y tal vez no haya necesidad de hablar más al respecto, sino, pues bueno, solo esperar a ver qué es lo que sucede en esta trama, que esperemos que no se complique en lo que resta de este año para que podamos tener efectivamente unas felices fiestas. Pero bueno, amigos, también en el tema de políticas vamos a cuestionar este hecho de que resulta que hay alrededor de 400,000 personas que continúan sin su DPI. ¿Todo por qué? Todo porque no se hizo con el DPI y se dio marcha atrás en esta reforma en lo que respecta a la emisión del pasaporte, lo mismo que con las licencias, que es un servicio que se ha externalizado y que todos aquellos que hemos recientemente tenido que renovar nuestra licencia, o aquellos que la han sacado por primera vez, saben lo eficiente que son en este proceso. Pero lamentablemente, como es que se lo quisieron quedar los gobernantes todo este proceso, porque deben haber pensado que les iba a rendir beneficios, lo único que han logrado es complicarnos la vida a los guatemaltecos. Y lo peor es que recuerden que este documento, que no debería de vencer, por cierto, pero bueno, ahí lo vamos a comentar luego con George,
porque sí, en el siguiente segmento se va a unir con nosotros a esta conversación Jorge Jacobs, pero no deberían de vencer. Si hay algún cambio en su EPI, pues bueno, aquel que tenga algún cambio debería de iniciar el proceso para registrar ese cambio. Pero ¿por qué los que no tenemos ningún cambio en nuestro EPI tenemos que renovarlo? Qué absurdo. Bueno, al final está esa negociación de la compra de tarjetas, maquinarias y tantas otras cosas más que, repito, le rinden algún beneficio a algún burócrata y, por supuesto, a los gobernantes. Luego, entre tantas cosas que tenemos que comentar, voy a resumir, amigos, porque creo que tenemos que mencionar definitivamente esta investigación de la cadena internacional Univisión en lo que respecta a la relación que existe entre Carlos Luna, más conocido como Cash Luna, y la narcotraficante, la reina del sur, Marjorie Chacón. No vamos a profundizar mucho porque nuestro querido amigo Estuardo Zapeta junto con Juan Francisco por la mañana en Contravía AM, pues abordaron con profundidad, voy a decir yo, este tema. Pero algo tenemos que decir, Jorge y yo también, en lo que respecta, breve nomás, en lo que respecta a esta investigación que hoy viene, además de eso, publicada, replicada en parte en diario El Periódico. Y finalmente vamos a comentar, amigos, algunos puntos en lo que respecta al G20, puchica, todo lo que queremos hacer. Y hoy viene Luis Pedro, ¡oh no! Se me hace que tal vez algunos temas van a quedar para mañana y nos perdonan si no los logramos cumplir. Pero bueno, voy a salir de este tema que tiene que ver con el G20. Al final, la cumbre, pues como era de esperarse, bueno, solo que aquí sí iban pesos pesados, a la cumbre del G20 iban pesos pesados, me refiero a Xi Jinping, Donald Trump, Angela Merkel, ¿quién es más? El príncipe saudí. Fue muy interesante porque dicen que fue uno de los principales protagonistas, al extremo de que que está acusado de ser el asesino intelectual del periodista Khashoggi, pues resulta que se llevó el premio de que la próxima cumbre va a llevarse a cabo en Arabia Saudita. Pero bueno, regresando al punto, lo interesante aquí es que Donald Trump y Xi Jinping tuvieron la oportunidad de compartir una cena. Y en esa cena aparentemente llegaron algunos acuerdos, de los cuales, pues bueno, en este caso Donald Trump comentó en redes sociales, bueno, en Twitter, que Xi Jinping, en nombre de China, aceptó reducir y eliminar los aranceles de los automóviles importados de Estados Unidos. Esto lo dijo ayer Donald Trump, un día después de acordar con el mandatario de la China comunista, Xi Jinping, una tregua en la guerra comercial entre las dos principales economías del mundo. Por si algunos de ustedes no lo recuerdan o no lo sabían, el próximo 1 de enero se supone que empezaba un nuevo tarifario de aranceles, de impuestos a la importación en Estados Unidos, a la importación de bienes producidos y materias primas chinas. Sin embargo, lo que acordaron Donald Trump y Xi Jinping fue darse un compás de espera de 3 meses, 90 días, para afinar puntos que parece, según Donald Trump, que sí se va a lograr afinar para que se acabe esta guerra comercial que, por supuesto, a quienes más afecta es a los estadounidenses, pero vean la ironía, también nos afecta a nosotros en Guatemala y en todos lados. Pues al final son dos gobiernos poderosos, dos economías en las cuales se produce riqueza todos los años, riqueza que de alguna manera beneficia también a otros países, particularmente a aquellas personas que van a intercambiar tanto con los chinos como los estadounidenses. Esa es una nota importante, y la otra que también me parece importante resaltar es que hoy, esta es una nota de hoy, el gobierno de Qatar anunció que va a abandonar la OPEP el mes que viene para centrarse en su producción de gas, que al final es lo que lo ha convertido en una de las principales exportadores del mundo. ¿Y por qué es importante? Porque esta información de que pierden
uno de sus miembros, la OPEP, significa que la OPEP pierde poder, por tanto, podemos pronosticar con más seguridad que el precio del barril del petróleo va a continuar bajando. Y bueno, para finalizar, en lo que respecta al tema internacional que vamos a comentar, espero yo con un poco más de detalle con Jorge, es el de la toma de posesión del nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, y más importante aún, ¿qué ha pasado del sábado para hoy? Y si todavía, vamos a ver, la pregunta es, ¿ustedes qué piensan? ¿Ya podemos de alguna manera ir leyendo mejor a Andrés Manuel López Obrador, alias AMLO, en lo que respecta a lo que vaya a hacer en México? En fin, dentro de esto, por supuesto, vamos a hablar del tratado que firmó al finalizar su toma de posesión, el tratado que firmó con el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, con Orlando Hernández de Honduras y el vicepresidente de El Salvador, que están todos entusiasmados con el plan Marshall que quieren para Guatemala, para México y el Triángulo Norte. Y lo que esto nos reta a Jorge y a mí, y lo estamos programando para esta semana, es que hagamos un plan específico acerca de lo que fue el famoso plan Marshall, porque hay que entender que la recuperación de Europa no fue debida al plan Marshall estadounidense. El plan Marshall benefició a los mismos estadounidenses que eran los receptores de ese dinero de los tributarios estadounidenses que invertían en Europa. Pero los europeos se levantaron, particularmente los alemanes, gracias a las reformas liberales que impulsaron en los años finales de los 50, si recuerdo correctamente, y los 60. Aunque de esto vamos a hacer un programa completo, porque hay que explicarlo despacito, como diría Luis Fonsi. Pero rapidito, yo mejor me voy a la pausa para que le demos la bienvenida a Jorge Jacobs en el siguiente segmento y por supuesto pueda yo agradecerle a todos los oyentes que ya se están comunicando con nosotros. Voy a ir a redes y agradecer en especial a aquellos que están dando la batalla de las ideas con nosotros porque queremos vivir en una Guatemala diferente. O sea, a aquellos que además de aclararse las ideas, comparten todo a pulmón. Regresamos en unos minutos. Bueno amigos, estamos ya de regreso en todo pulmón y qué alegría me da el conectarme y ver y eso que yo todavía no me he podido unir porque estaba enfocada en compartir con ustedes. Pero bueno, qué alegre ver que en el primer segmento logramos que 18 veces fuera compartida nuestro programa. Antes de mencionar a quienes están dando esa batalla de las ideas con nosotros, le quiero dar la bienvenida a Jorge Jacobs. George, buenas tardes. Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Muchísimas gracias al Juanca, que por cierto me hizo un comentario. Gracias, Juanca, en lo que respecta a una corrección que tengo que hacer en mi artículo, que lo haré en unos instantes. Me faltó una S al final, por favor. No es no, sino nos. Gracias, Juanca. Pero bueno, también muchísimas gracias a Luis Antonio Becerra, a Silvia Urizar, a Harrison Marroquín, Luis Roldán, Warren Orbo, Juan Lave, José Calderón, Aida Morales Guinea, Marco Cruz y Michelle Fernández. Qué alegre ver que todos ustedes ya nos están acompañando. Entonces, bueno amigos, empecemos con lo que debemos. Más adelante voy a ir a redes en lo que respecta a los comentarios que nos han dejado y por supuesto que los compartiré con los oyentes
que nos acompañan. Pero antes de eso, entremos en materia. Y pienso que en el primer tema, George, que es importante que abordemos, tiene que ver con lo que sucede, lo que está pasando en México a raíz de la toma de posesión del poder de Andrés Manuel López Obrador. Yo sé que tú, así como yo, porque lo estuvimos comentando, vimos en vivo y en directo la transmisión de la toma de posesión. Y fuera de unos hechos que nos llamaron la atención, Jorge, como eso estuvo buenísimo. Yo no sé, ¿ustedes lo vieron? A ver, oyentes, ¿quiénes lo vieron? Por favor, que nos cuenten que vieron la toma de posesión. Fue interesante varias cosas. Primero, el montón de flores y que le echó Andrés Manuel López Obrador, ni más ni menos que a Donald Trump. Es cierto que Andrés Manuel López Obrador es un populista de izquierda. Así es como él se ha proyectado, como un populista del péndulo del estatismo, intervencionismo de izquierda, léase un socialista. De ahí se entiende que él haya salido con ese su discurso del neoliberalismo y bla, 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 y bla, 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 y bla, 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 que era de esperarse. Al final el neoliberalismo es un término ambiguo y eso que quede claro, por eso no nos sirve, ese término no nos sirve para entender los sistemas, porque al final el neoliberalismo no es otra cosa más que intervencionismo y estatismo mercantilista, no tiene absolutamente nada que ver con el liberalismo, como por cierto citó López Obrador a los liberales mexicanos del siglo XIX, que me imagino se estaba refiriendo al admirable, porque pienso que es admirable Benito Juárez, porque a quién más se iba a estar refiriendo, que es por cierto el primer presidente considerado de origen indígena de toda Latinoamérica. Benito Juárez es una figura muy interesante, yo recuerdo que leí una biografía de él que me encantó, y bueno, pero bueno, a ver, regresemos al tema que nos interesa. El punto es que, bueno, todo ese bla, bla, bla del neoliberalismo y las reformas era de esperar que lo incluyera dentro de su discurso. Pero lo que llamó la atención, al menos mía, es todos los agradecimientos para Donald Trump, de que gracias Donald, que vino el vicepresidente Mike Pence, gracias Donald, no el pato Donald, Donald Trump, gracias por mandarme a tu hija Ivanka Trump, aplausos para Ivanka, y se levanta Ivanka y ¡bravo Ivanka! Y todas las palabras en lo que respecta a los acuerdos que iban a tener con Donald Trump y que qué maravilla, y que pues bueno, Donald Trump obviamente no podía estar porque estaba en Argentina, y por más poderoso que se crea, no podría haber estado conversando con Xi Jinping al mismo tiempo que estaba llegando a México a la toma de posesión. Solo a Peña Nieto si no le quedó otra que a tenía Peña que estar, Nieto ¿verdad? no le quedó otra, y fue el último viaje del avión presidencial, porque el avión presidencial dice que lo vende y lo vende ya, que el último viaje que va a hacer es Estados Unidos, donde lo van a vender, y no solo ese, sino toda la flotilla. Imagínate, flotilla de aviones tienen los presidentes y de mexicanos. carros y andaba en su jetta. Sí. No, si es, él se me hace que quiere ser una especie de, ¿cómo es que se llama el uruguayo? Así de Pepe Mujica. Pepe Mujica, solo que Pepe Mujica andaba en su 8, pues, él sí ya por lo menos andaba en un Jetta, ¿no? Y yo no voy a ir a vivir a Los Pinos de ahora en adelante será un museo nacional, así como es el de aquí, el de Guatemala también. Pero bueno, en fin, esos son detallitos que me parece que en el caso de la venta del avión, Y ya se fue. ya se fue el avión presidencial hacia California. Pero eso al final, mira, está bien. Yo sí pienso que, por ejemplo, para el caso de una emergencia, sí pienso que se necesita que haya por lo menos un helicóptero, ¿no? Para que se puedan transportar rápidamente Y peor en México, que los es grande, presidentes, ¿no? más en México, que es grande. Pero esos helicópteros o esos aviones entiendo que puede utilizar alguno de la Fuerza Aérea, puede utilizar, o sea, no es que de ahora en adelante hay una emergencia en México, ¿y ahora qué voy a hacer? Por favor, llámenme a un Uber. No,
O sea, que se va a movilizar, pero por otros medios, ¿no? Sí me parece un mal gasto y un despilfarro, el dinero de los tributarios, tener toda esta flotilla de aviones a disposición del presidente, por favor. Menos mal que eso en Guatemala creo que nunca hubo, ¿no? En Guatemala sí hubo una línea aérea oficial que fue un desastre. Aviateca. Aviateca, que la vendió, se la vendió a sí mismo y luego la revendió o algo así, Vinicio Cerezo. Creo que por ahí va la historia. Pero bueno, regresando otra vez al punto. El importante de todas estas declaraciones, Jorge, a mí me llamó la atención todas esas palabras de agradecimiento para Donald Trump. Es interesante que el primer presidente al cual se refirió al agradecer una vez pasó Donald Trump y a Trudeau de Canadá, etcétera. Fue a Jimmy Morales. Dije, ¿y por qué el primero Jimmy va? Pero luego siguió con toda la lista y literalmente los listó, incluido a Nicolás Maduro. Cuando llega Nicolás Maduro, retumba en el Congreso de México la palabra dictador. Eso fue emocionante, ¿no? ¡Dictador! ¡Dictador! En una toma de posesión que se estaba viendo en todos lados. Por supuesto, el cobarde del dictador no llegó a la toma de posesión, sino que llegó solo a la cena. Él fue a pasear a México. Nuestro presidente también. Nuestro presidente también, porque se fue a ver a Daniela Romo. ¿Y cómo se llama este otro actor mexicano que es buenísimo, que sale al final de La Ley de Herodes? Que se la he recomendado a los oyentes. Olvido el nombre de este actor. El día anterior, creo yo, como no estaba invitado el G20, Jimmy Morales, él se fue un día antes y fue a ver a Daniela Romo y a este otro actor, que olvido su nombre, al teatro y fueron a ver Hello Dolly, que pues aquí así nos vamos enterando en qué se está esta cantante y actriz mexicana que fue muy famosa en las últimas 2 décadas del siglo pasado, qué cosa, ¿no? Y que tenía buenas canciones, ¿no? Yo no te pido la luna, si recuerdo correctamente era una de Daniela Romo, muy buena. Pero regresando al punto, la cosa es que se fue a verla y Daniela Romo, pues en su Twitter lo quemó. Aquí está el presidente de Guatemala. Pero bueno, regresemos ahora, amigos, a lo que sucedió en México. Ahí el dictador de Nicolás Maduro ha sido comentado en todos lados, pero no el dictador de Evo Morales, porque también no tronó como cuando mencionaron a Nicolás Maduro, pero sí también cuando mencionó el nombre de Evo Morales, también hubo quienes le gritaron dictador. Yo no sé si Evo sí estaba en la toma de posesión o solo llegó a la cena, pero bueno. Entonces, me llamó la atención primero que a los presidentes de Cuba, de Venezuela y de... por supuesto, le hicieron más bulla a Silvio Rodríguez y a su esposa, el que al presidente de Cuba, porque sí estaba el presidente de Cuba también, Díaz-Canel. Sí, estaba Díaz-Canel. Él sí estaba ahí en el y a ellos Congreso. sí solo los listó, dijo aquí están, pero es extraño que todo ese aprecio y agradecimiento, a mí me pareció extraño hacia Donald Trump, aunque el tratado que firmó Donald Trump con Trudeau y con Peña Nieto el día anterior, entiendo que lo quiere desconocer AMLO. Todo lo que les costó ponerse de acuerdo con el tratado de comercio que Porque firmaron. no lo quisieron firmar el sábado, sino que el viernes. Sino que ahora resulta que, pues bueno, solo va a haber durado un día, pues, en fin, quién sabe. Vamos a ver qué es lo que decide AMLO. Pero lo que sí es preocupante, y lo conversaba ayer con un amigo mexicano que vive en Guatemala, que lo que es preocupante es esa Guardia Civil, porque es eso podría representar, y por supuesto que la excusa es entendible en el sentido del problema de seguridad que también tenemos nosotros en Guatemala, George. Sin ir muy lejos, yo no sé si saben ustedes, apreciables oyentes, en cuestión de una semana han aparecido 7 cadáveres carbonizados dentro de vehículos aquí en nuestro país. Eso es
definitivamente un resultado de la guerra entre las distintas organizaciones de narcotraficantes, alrededor de 35 organizaciones de narcotraficantes que tienen presencia en nuestra Guatemala, particularmente fuera de la capital, eso a lo que les llaman el interior, pues como que si nosotros fuéramos el exterior, pero bueno, en fin, en los otros departamentos que no son el departamento central y más aún lo que no es la capital o la conurbación, el municipio de la capital y los municipios aledaños a la capital. Entonces, se entiende, pero de nuevo, todo ese problema de inseguridad que hay en México, el origen principal es la batalla perdida contra las drogas, que precisamente es el gobierno de Estados Unidos quien la va a desatar, no Donald Trump, lo hemos comentado, esto viene de la época de Nixon. Pero la única forma de acabar con toda esa inseguridad en México, en Guatemala, en Salvador, en Honduras, en la misma Colombia, es dando por perdida esa guerra y ya liberalizando a las personas para producir, distribuir y consumir las sustancias prohibidas, reconociendo que está perdida. Pero como hay muchos intereses creados y esto, decirlo hasta hace unos, ¿te recordás? Yo creo que la primera vez que nosotros mencionamos esto, hará una década o 2 décadas casi ya. Esto pues causó hasta con el doctor de la Torre, ¿te recordás que nosotros en ese tiempo, la primera vez que yo lo mencioné, yo cual cándida, todavía inocente criatura, con mi profe, el doctor Armando de la Torre, no? en emisoras, sí, George, en Emisoras Unidas, hará 20 años, dije, pero esa guerra solo va a terminar, o sea, el doctor se enojó conmigo, porque a mí yo me había atrevido a decir eso, no lo voy a olvidar. Pero es la única forma de acabar y no violentar los derechos de las personas. Yo, por supuesto, lo aclaro, yo no consumo de esas sustancias prohibidas, yo considero que las drogas son una droga, pero aquel que se quiera hacer droga a sí mismo, a estas alturas del partido, ya sabe el daño que se está causando. Y si se lo quiere causar, ¿qué va a hacer uno? Es su vida. Así como usted no quiere que intervengan la suya, nosotros no podemos intervenir las vidas de los otros. Una vez esos otros no pongan en riesgo o no atenten, para ser más exacta, porque eso poner en riesgo es cuestionable. ¿Quién decide? Es muy es arbitrario, es discrecional. Pero si atenta obviamente contra la vida, la libertad o la propiedad de otra persona, debe ser doblemente castigado. En eso sí estoy yo de acuerdo. Pero todo el daño que ha causado esa intervención en las vidas de las personas por medio de esta guerra desatada, lo único que ha hecho es que se consuma más y crear toda esta inseguridad, que con la creación de una Guardia Civil no la va a corregir AMLO en México, lo que puede crear cierta suspicacia, y por eso ya comenzaron las protestas en México, y ha caído la popularidad del presidente ya en funciones, previo a que era el presidente electo y ahora es un presidente que está ejecutando. La popularidad ha caído y ya ayer ya tenías la primera manifestación en el Zócalo, ¿no? De personas que una de las cosas en las cuales estaban en contra era de esto, por el poder que va a adquirir, que se le estaría dando no solo a los militares, sino al mismo presidente. Y solo para terminar mi impresión de lo que pasó, averigüé acerca del Tren Maya y según con quienes he conversado, consideran que es inviable, que es solo una promesa populista. Yo tendré que investigar más sobre el tema, porque si fuera hecho de manera privada y otros lo quisieran, no tuviera intervención del gobierno, ¿por qué no? La idea me parece interesante para poderte transportar, es como en Europa. Los que hemos viajado a Europa sabemos que a pesar del pecado original de algunas de las líneas que son estatales, que no lo son todas, qué rico es moverte en Europa de un lado para otro en los trenes y los trenes de alta velocidad, sin ir muy lejos. Hace apenas un par de meses yo viajé de Florencia a Venecia en 2 horas.
¿Pero por qué? Porque iba en el tren de alta velocidad. Entonces eso sí tuve que madrugar, tuve que estar en la terminal a las 7 de la mañana. Pero vale la pena. ¿Y eso es madrugar para ti? No, eso no es madrugar para mí, pero sí porque me había desvelado en la noche anterior, pero este no es el tema de todo pulmón, George. Eso era solo para identificarlo, pues. Entonces, la idea de que se facilita el transporte me parece buena, pero dice que por donde lo quiere hacer y lo que quiere utilizar, ¿te imaginas las vías de Lázaro Cárdenas? Entonces me decía en tono de broma mi amigo, ¿qué será que quiere que un tren bala recorra yo qué sé, ¿cómo es que se llaman? Rieles de madera. En fin, se burló un cachito mi amigo de su presidente. Pero, en fin, a ver qué sucede. Y en lo que respecta a los que ha elegido para dirigir, y qué horror que tenga que utilizar este término, pero es el correcto, para dirigir la economía, pues según por lo menos algunas apreciaciones del mainstream, y quiero aclarar, del mainstream, o sea, de esos neoliberales a los cuales hacía referencia en su discurso, AMLO, parece que son un par de personas prudentes, que el único miedo que tienen las personas es que no respete las decisiones AMLO de ellos y empiece él a tomar decisiones de intervenir. Y pues bueno, en el plan Marshall, que ya lo comenté en el primer segmento de ese, pues vamos a hacer un programa completo para explicar por qué un plan Marshall es mínimo al final la ayuda que pueda dar o pueda representar realmente para los habitantes de nuestros países, porque hay que entender que, de nuevo, la recuperación europea después de la Segunda Guerra Mundial se debió a las reformas liberales que hubo, en especial en Alemania, no al plan Marshall, que al final a quienes beneficia es a ciudadanos fue a ciudadanos estadounidenses. ¿Algo que querrás agregar, George? Pues no, solo que es que estaba leyendo un comentario que dejó a uno de nuestros radioescuchas, creo que fue, ¿quién fue? A ver. Juan Manuel Castillo dice, yo lo vi junto a un amigo venezolano y su comentario fue, ¿eso quieren los mexicanos? Eso pusieron, me dijo, en menos de 3 años espero que no estén llorando como nosotros. Pues afortunadamente si cumple sus promesas ya ni de campaña, sino de discurso, Andrés Manuel López Obrador, él dijo que no solo no se va a reelegir, sino que en la siguiente elección, que es en 2 años y medio, él va a poner a disposición su puesto si la gente quiere que siga o que no siga. Yo tengo algo que comentar ahí, porque también recordate que esos plebiscitos también le encantaban a Hugo Chávez, y hay que tener mucho cuidado, porque si es una consulta popular debidamente fiscalizada, en este es caso, harina de otro costal, sí, porque no esas sus consultas wishy-washy. Sí, no, en este caso, hasta donde yo pude entender, sí, porque coincide con las elecciones, hay elecciones así como de mitad de periodo de las gringas, pues más o menos hay elecciones de gobernadores y de varias otras autoridades que cabal empieza la campaña en 2 años y medio. Entonces, algunos ya estaban diciendo de que lo está haciendo como medida estratégica para participar en la campaña y apoyar a sus candidatos así de gobernadores y todo. Pero ya sí es una elección así formal, ¿verdad? O sea, sí es así con el... ¿Cómo se llama ya? No son sus wishy-washis, sí. Consultas populares que, ¿cuánto fueron? 900 y pico mil personas dispusieron cancelar la construcción del aeropuerto. Que por cierto, también me comentaba mi amigo que ese aeropuerto vinieron todo el proceso de planificación, investigación, si era viable, y que se supone que va a ser el 6º más grande del mundo. Todo ese trabajo lo hicieron ingenieros del MIT, y que donde ahora se supone que lo quiere construir AMLO, los del MIT dijeron, no pierdan ahí el tiempo, ahí no es viable. Pero ahora... ¿Y qué van a saber los del MIT? Sí, ¿qué van a saber los del MIT, verdad? Pero bueno, en fin, vamos a ver qué pasa, porque también otra cosa interesante, me lo comentaba este amigo, es que le habían contado que ya el secretario de Comunicaciones había dicho que continuaran las obras. Pero esta es información que no hemos todavía confirmado, así que yo solo lo digo como un comentario que me hicieron a mí.
¿O tú sí ya viste que ya fue confirmado que continuaron con las obras? Pues hay un par de notas ahí que nos dice, pues solo he visto el titular, pero dice AMLO asegura que inversiones del Naim están garantizadas. El Naim es el nuevo aeropuerto internacional de México. Y de hecho también hay otra nota de gobierno lanza bonos del Naim por $1,800 millones, me imagino, a través de la bolsa. Entonces, al final yo creo que sí van a seguir. En su primera conferencia de prensa matutina, el presidente destacó que la construcción de las 2 pistas de Santa Lucía se iniciará pronto. Santa Lucía es ese que decís, el que dijeron los de que no es viable, los del sí. MIT. Y o sea, van a tirar su dinero. Sí, y señaló este lunes que las inversiones de los accionistas del nuevo aeropuerto internacional de México están garantizadas. Ese sí es el aeropuerto grande. El nuevo Consejo de Administración del Grupo Aeroportuario Ciudad de México emitirá este lunes una oferta de compra por $1,800 millones de los bonos usados para financiar parte del aeropuerto que se construirá en Texcoco. El fideicomiso va a seguir existiendo porque se tienen que solventar todos los compromisos. Somos el aval y se va a garantizar a todos el respaldo de las acciones. Esto para inversionistas y para los contratistas. Ese es el planteamiento, dijo el presidente en su primera conferencia de prensa matutina. Y eso con relación a esto. pero solo con relación a lo que a la otra parte que decía nuestro radioescucha de que le había dicho a su amigo venezolano, sí hay que hacer la salvedad de que en última instancia, lamentable creo yo, pero bueno, ahí no tenemos vela en ese entierro. Los mexicanos que votaron en las elecciones de este año le dieron básicamente el poder absoluto bueno, casi absoluto de eso también quiero hacer un comentario. A AMLO y su partido Morena, porque tienen mayoría en el Congreso. O sea, le dieron así mayoría, por lo menos mayoría simple hasta donde sé. Entonces, de que pueden hacer muchas cosas, pueden hacer muchas cosas. Quizás no todo lo que quisieran, pero de que se puede hacer un montón de cosas. Con esa mayoría que tiene en el Congreso, creo que sí puede hacer muchas cosas, para bien o para mal. Eso se puede usar para bien o para mal. Mira, George, eso es lo malo de caer en las falacias de la generalización apresurada. Primero, no todos los mexicanos se lo merecen porque no todos los mexicanos votaron por él. Parte de los cuestionamientos que hacían, no te digo, en el comentario, es que la mayoría de la gente, si los mexicanos eso quieren, pues que se aguanten, que no sé qué. El punto es que, hay que señalar, no fueron todos, y parte de la manifestación de ayer en el Zócalo era, somos más de 120 millones de mexicanos, y según estoy viendo yo, son casi 130 millones de mexicanos. ¿Sí? Así que, en lo que respecta específicamente a las consultas populares, unos cuantos miles, aunque hayan sido unos cientos de miles, no pueden decidir si se construye o no el aeropuerto. Era lo que le estaban diciendo. Lo primero. Segundo, le dejaban claro que iban a hacer oposición, que si él estaba cometiendo abusos de poder, que iban a ser sus peores enemigos, pero que si actuaba correctamente iba a contar con el apoyo de la gente, que me parece interesante. Y en lo que respecta al tema de Morena, Jorge, no hay que verlo de una forma así tan básica. Efectivamente, Morena, que es el partido de AMLO, tiene la mayoría tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta mexicana. Pero resulta que es, como me explicaba este amigo, es una amalgama de políticos de diferentes intereses que se subieron al bote con el objetivo de llegar al ejercicio del poder y que vieron que el vehículo que les iba a permitir llegar al ejercicio del poder era precisamente AMLO. Entonces, que no necesariamente, como también lo hemos visto en Estados Unidos, no necesariamente todo lo que proponga AMLO lo van a aceptar. Y tengo entendido que ya hubo un par de cosas que él propuso cuando todavía no había tomado posesión, que ya fueron descartadas. Entonces, de nuevo, hay que ver, recuerden que politics makes strange bedfellows, lo que quiere decir que con tal de llegar al ejercicio del poder, en todos lados
En todos lados se cuecen habas. Eso Ese significa es que no el sabemos equivalente de quiénes la realmente bancada de están FCN en Nación Morena. de aquí. Sí, como FCN Nación. Pero bueno, puede ser tremendo porque es un populista, que es un populista AMLO. Pero hay que esperar a ver qué pasa y prepararse para lo peor. Yo recuerdo que cuando yo era adolescente, mis padres me enviaron a tomar el curso de Dale Carnegie para adolescentes, ¿no? Porque aunque no lo crean, yo lo he dicho, yo soy introvertida. Entonces dijeron, bueno, necesita aprender a hablar en público esta mija. Y me fui, y fue muy interesante, para mí fue una experiencia muy buena. Pero una de las cosas que recuerdo y me quedaron grabadas de por vida es que uno se prepara para el peor de los escenarios, y esto yo siempre te lo he comentado en muchas ocasiones, Jorge. Uno se prepara para el peor de los escenarios, pero trabaja para el mejor de estos y espera el mejor de los escenarios. No sé si me estoy explicando, ¿verdad? O sea, si se da el peor de los escenarios, yo sé cómo actuar, pero yo voy a trabajar para alcanzar el mejor de esos escenarios. Pero bueno, amigos, vamos a ir a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros en Todo a Pulmón. Give me freedom, give me fire, give me a reason, take me higher. Ruda oscura, muy aguardiente, ilumine la noche, mate ese miedo, y mate el miedo, y mate ese miedo, y separe lo santo y lo verdadero. Todo a pulmón. Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en Todo Pulmón. Rápidamente voy a redes a agradecer los comentarios que nos han dejado y aquellos que han compartido Todo a Pulmón. Gracias a Aida Morales Guinea, que además de eso está entre las libereros que compartió Todo a Pulmón. Gracias a Ervin González Escobar por compartir y por escucharnos, a Shatsi Gutiérrez, Roberto García, que también compartió Todo a Pulmón. De ahí, gracias a Alfredo Champet Palacio, dices, hola Marta Yolanda, te mando un saludo desde Springdale, Arkansas, con mucho frío, dichosote, porque aquí, yo no sé, el Grinch se robó el frente frío. El Grinch, a ver, llámenme a José. ¿Quién se robó los frentes fríos? No ha venido Mario. No puedo creer que en Guate aquí con calor, pues, en fin, dichoso Alfredo. Luego, saludos también a José Calderón, a Joe Ruiz, gracias por decir presente, a Harrison Marroquín, vamos a ver, Marta Villavicencio, que nos está escuchando desde Orlando, Ontario, qué maravilla. Luis Roldán, gracias por compartir. Susan Labañino, saludos Marta Yolanda, siempre estoy pendiente de tu excelente programa, muchísimas gracias Susan. José Gregorio Pinto también saludos, y saludos a Judith Rodríguez, Lucrecia Rivera Molina dando la batalla de las ideas, Osman Arredondo, que también ya compartió Todo a Pulmón. Juan Manuel Castillo nos pregunta que qué pensamos sobre el reportaje de Univisión, o sea, sobre Carlos Luna, más conocido como Cash Luna. Lo mencioné en el primer segmento, Juan Manuel, no sé si lo escuchaste, pero en unos minutos vamos a tratar dos temas. Vamos a hablar del tema de las elecciones y también vamos a abordar el tema del reportaje de Univisión. Y solo continúa Juan Manuel Castillo, dice, el negocio de las iglesias en Latinoamérica y Estados Unidos, Univisión investiga. Entiendo que Cash Luna es el primero de varios a los cuales están investigando, periodísticamente hablando, e imagino que también los deben estar los gringos investigando federalmente. Pero bueno, es únicamente, la mía es una hipótesis, ¿no?
Karin Rademan ya de regreso de Ciudad de México, incorporada de nuevo y compartiendo. ¿Y qué será que Karin se quedó a la toma de posesión de AMLO? ¡Karen! Pues puso ahí que lo vi en la plaza, pero no sé si se refería a AMLO o a Jimmy Morales, pero dice, yo lo vi en la plaza, puso Karin, así que... Saludos a Juan Godínez, que también sí ya vi que eso puso. Juan Godínez, gracias, que ya lo compartió también. Luego, Juan Acpú dice, excelentísimo reconocimiento a Manuel Obrador. Pues me imagino que se refiere a Manuel López Obrador, y no sé a qué excelentísimo, no sé qué quiere decir, pero bueno, gracias por estarnos escuchando. Juan Manuel Castillo dice, yo lo vi junto a un amigo venezolano, ahí está el que mencionaste y su comentario. Sí. Luego, oh my God, Junajpu, ¿por qué no recibe unos cuantos cursos de educación? Tal vez lo va a recibir, por lo menos de escribir. Voy a tratar de entender lo que dice. Es un fan de Andrés Manuel López Obrador, que vamos a ver cuando lleve a la práctica lo que realmente va a hacer, si lo sigue siendo, porque por lo que estoy viendo hay varias cosas que ha decidido López Obrador que no le servirían a quien quiera que esté detrás de esta, que es una clásica de call center, ¿no? Él dice que él apoya a López Obrador y es guatemalteco. ¡Qué bien! Ojalá que se vaya a vivir a México entonces, pues. Pero bueno, Paola Fallase de Ruiz, hola, sí vi, pues mejor que salude a Ivanka y no como saludó a los del Alba de Amigos, Maduro, Evo y el cubano populista ridículo. Pero a ver, Paola, creo que yo no quedé claro en lo que dije, porque yo lo que dije fue que el contraste fue tremendo. Se supone que es, y este netcentero que nos está escribiendo ahorita en Facebook, ustedes lo pueden ver y pueden entrar, ¿verdad? Yo no voy a seguir perdiendo el tiempo con él. Este netcentero, es interesante que él, que es fan obviamente del socialismo y de la izquierda, yo lo que quería decir es que extraño, porque se supone que es un socialista, un estatista intervencionista de izquierda, aunque realmente lo que es un populista, López Obrador. Pero se le dedicó más tiempo agradeciéndole a Donald Trump que el tiempo que le dedicó a los socialistas, entre comillas, en su listado de presidentes. Entonces, si yo fuera como el netcentero que nos está dejando mensajes, me preguntaría, ¿y vos qué te pasó? ¿Vos AMLO? Pues no, que estabas con nosotros, la izquierda revolucionaria, triunfadora, aplastadora del neoliberalismo, ¿no? No sé si me explico, George. A eso precisamente me refería, con tal vez alguna ironía que llamó la atención, que para López Obrador fue más importante que haya estado Ivanka Trump que el resto del listado que nos menciona acá Paola Fallase. Luego en lo que sí estoy de acuerdo con el netcentero Junacpú es que saber ni quién sea detrás de es que un presidente no debe vivir con lujos con los impuestos de los tributarios. Bueno, él dice el pueblo, pero el pueblo es un término abstracto. Con nuestros impuestos, en eso sí estoy totalmente de acuerdo con el netcentero que nos está acompañando. Karin Rademan, eco sí tuvo, no sé a qué se refiere que tuvo eco. Ana María Villalobos, gracias, compartiendo, al igual que Cidia Pérez Barrios, y bueno, tengo un montón de mensajes más. Sí, ya estoy de acuerdo, entendí tu punto. Gracias, Paola, porque creí que no se había entendido. Pero bueno, en fin, y Karen Rademan dice, no les conté, pero fui a cantar a Bellas Artes al recital de canción de arte guatemalteca y me quedé unos días más. Me tomó esto sorpresa lo de la toma de posesión, que fue lo que vi en la plaza en las pantallas grandes. Ok, aclarado, muchas gracias, Karen. Saludos a Julio si no Pérez contaste, desde pero Misco. las redes chismosas nos contaron. A Sebastián Guillén, que nos está viendo y dice que él va a votar nulo. Yo probablemente también. Pero bueno, ya que ya estamos, y solo termino con Juan Manuel Castillo, el gran problema es que los populistas actualmente no solo le engañan al ignorante, sino también al empresario intelectual y el poderoso. Tienen una estrategia más pulida, que a mí no me lo parece,
o la gente ya está harta, ya no sabe ni por qué votar, por eso es que mejor votar nulo. Pero bueno, amigos, ya que estamos hablando de las elecciones, vamos a las elecciones aquí en Guate. Le jalan las orejas a Roberto Arzú, George. Resulta que como que sí es cierto todo ese rumor que viene desde hace un tiempo de que Roberto Arzú, el mero junior, el hijo mayor de Álvaro Arzú, quiere ser presidente, como lo fue su papá, pero le jalaron las orejas los magistrados del Registro de Ciudadanos. Y lo otro que mencionaba yo ya en el segmento, que no sé qué más podríamos agregar, George, que Suri y Ríos y el expresidente de la CC, Roberto Molina Barretos, van a hacer la propuesta de este nuevo partido que se llama Valor. Para la propuesta para inscribir, porque no sé cómo podemos decirle ahora, no sabemos si al final vayan a competir, pero van a hacer la propuesta que van a inscribir. Sí, bueno, en el caso de Roberto Arzú, en efecto, el Registro de Ciudadanos emitió un llamado de atención a Roberto Arzú debido a que algunas de sus publicaciones en Facebook podrían catalogarse como campaña anticipada o promoción a su nombre e imagen de cara al proceso electoral del 2019. Me llama la atención que sea eso y no las 300 vallas que han puesto, porque las 300 vallas que han puesto, según tengo entendido, en todo el país, yo he visto algunas aquí en la capital, han visto que dice de Podemos, pues Podemos es el partido de Roberto Arzú. No el Podemos de España, ¿verdad? Sí, pues habría que preguntar por qué les pondrían el mismo nombre. ¿Por qué le pusieron ese nombre? ¿Qué onda? ¿Qué diría Álvaro Arzú si resucita? Creo que se vuelve a morir del susto. Sí, no sé si del susto o de la cólera, pero... De la cólera, probablemente, de ver a su hijo mayor corriendo como posible candidato de Podemos en Guatemala. Sí, pero entonces no les llamaron la atención por las vallas, porque en las vallas lo que dice es afíliate y que básicamente están haciendo campaña para que se afilie uno a este partido Podemos, que es donde va a correr Roberto Arzú. Pero de lo que le llamaron la atención es de sus posts en Facebook, de seguro está poniendo muchos selfies. Porque... Lo interesante es que eso significa que están siguiendo redes los magistrados. Ojalá que hagan como los del anuncio. ¿Viste? Tú fuiste el que compartió en alguno de nuestros chats el anuncio de IKEA. Sí. Nos vamos a descansar los últimos 10 días del año, no vamos a tener presencias en redes, ¿no? Sí. Vamos a descansar para compartir con la familia. Pero por lo visto los que no van a descansar son los magistrados. ¿Será que nos están siguiendo a nosotros? ¿Qué tal si George decía al aire, probemos? Quiero ser presidente de Guatemala, yo soy lo máximo, yo he hecho muchas cosas. Cruz y calavera. Es que quiero ver si mañana es el titular. El Registro de Ciudadanos amonesta a Jorge Jacobs porque dijo públicamente que él quería ser presidente porque él es lo máximo. Hello, voten por mí porque yo soy lo máximo. Vean todos los artículos ya no nos que he vamos escrito. a poder hacer selfies. No, y te haces selfies y todo el rollo, aquí te promocionas y... Al final realmente es un absurdo por eso nosotros nos opusimos desde que aprobaron esa reforma a la ley, pero como y no solo es absurdo el concepto, sino adicionalmente es absurdo que no está ni claro en la legislación. Y entonces realmente va a depender de la discrecionalidad de Leopoldo Guerra, el director del Registro de Ciudadanos. Por eso es que yo digo que cuando me preguntan ¿y quién irá a ganar las próximas elecciones? El que logre inscribirse, porque a todo el mundo le va a costar inscribirse en estas elecciones. Quiero agradecer en Twitter a Luis, que estoy en deuda con él, me hace una pregunta sobre mi artículo que ya la voy a responder. Dice, buenos días, leí el artículo del blog, pero no entendí por qué se indica que los funcionarios del Banco Mundial, del BID, del Fondo Monetario Internacional van a despilfarrar el dinero del presupuesto de la República de Guatemala. ¿Podrían aclararme qué relación tienen estas entidades con el presupuesto? Muchísimas, @KirbyLugGT, y las voy a mencionar en unos minutos, pero primero vamos a terminar el tema de las elecciones. Adelante, George. Bueno, entonces está lo de
Ay, Los de perdón, Roberto, solo sí. también agradecerle a Antonio García de AG de CIS, que también dice presente y compartiendo todo a pulmón, a Verónica Ruiz, que menciona de AMLO, que creen que lleva el mismo camino de Maduro. No tengo ni la menor idea, Verónica. Habrá que esperar más tiempo para ver qué realmente va a poder hacer ¿cómo se llama? AMLO. Y dice, y a Tea que anda en el extranjero haciendo fotos, ¿por qué no? ¿Quién es Tea? Tel Maldana. Ah, Telma Aldana, yo dije la no sé. Pues sí, habría que ser. Sarbelio Navarro me pregunta que si podemos comentar el grito de dictador hacia al Toripollo Maduro. Ya lo comentamos, Sarbelio, sorry, sí, ya lo mencionamos en el segmento anterior. Cuando termine todo pulmón, te invito a que escuches la parte que te perdiste de nuestro programa, porque sí lo mencionamos. George. Luego, en los temas electorales, hoy ya se quedan algunos rumores descalificados, como por ejemplo ese que estuvo circulando de que Asisclo Valladares hijo, Urruela. iba a ser el candidato vicepresidencial de ¿quién? De Sandra Torres, o no sé cómo era que era el... Sí, de Sandra Torres, ese era el rumor en queda WhatsApp. descalificado básicamente porque No renunció. todavía está hoy de ministro de Economía, y para poder ser candidato tendría que haber renunciado a más tardar el viernes de la semana pasada. Y como hoy mandó sus propuestas al Congreso, entonces ya de entrada descalificado como candidato, por lo menos a Asisclo Valladares, hijo. Y también Víctor Martínez, que es el ministro de Finanzas, que también está sigue como ministro hoy. Así que todos los que sigan como ministros hoy, pues ya no van a ser candidatos. Olvídese, ya no van a ser candidatos, pero pueden el ser próximo candidatos año. a diputados, o también tenían que renunciar si querían ser Yo candidatos creo que a diputados. tenía que revisar, pero que hasta donde yo recuerdo es para cualquier cargo de elección popular. O sea, si querían participar en las elecciones del año entrante, a cualquier cargo de elección popular, con excepción de los alcaldes, si mal no estoy, que los alcaldes, y obviamente los que vayan a reelección, como por ejemplo los diputados, por ejemplo. Pero si alguien, por ejemplo, es un ministro o es secretario de lo que sea en el gobierno y quiere tirarse a diputado o quiere tirarse a presidente, tendría que haber renunciado a más tardar el viernes de la semana pasada. Así que ya queda descartado a Asisclo y por lo menos el ministro de Finanzas, Víctor Martínez. Y nos pregunta... No así, por ejemplo, el señor Chea Urruela, que renunció justo hace unos días, antes precisamente antes de ese ultimátum para poder participar como candidato. Zairón Arturo Marchorro Morán dice, excelente análisis político de México y Guatemala. Saludos, muchísimas gracias por esa opinión. Harrison Marroquín también dice, buenísimo programa, muchísimas gracias. Pero teníamos por aquí una pregunta que la estoy buscando, veamos. Mientras tanto, Álvaro Ibarra dice, lo único que me alienta, jaja, es que todo el alboroto que hay políticamente, porque se llega a un punto álgido en el cual no hay otra que reiniciar todo. Hasta para la creación de galaxias se necesita las supernovas. Destruyendo el sistema se puede crear algo bueno, como lo habían comentado alguna vez, una nueva república. No sé si me entristece, yo creo que sí, pero hay que hacerlo de una forma pacífica, Álvaro. Eso es lo único que nosotros siempre aquí está, lo que nosotros siempre hemos insistido. Pero es la pregunta que nos hace Yamandú Bañasco, George. Nos pregunta qué opinamos del candidato a vicepresidente de Suri Ríos, el expresidente Roberto Molina Barreto. Expresidente de la CC. Expresidente de la Corte de Constitucionalidad, o la Corte Celestial, como usted prefiera llamarla. Pues creo que desde cierto punto de vista se está tratando de blindar Suri, en el sentido de que... Qué mejor que tener ese abogado que fue magistrado de la CC para que no le voten su candidatura. Sí, porque recordemos de que Suri tiene la espada de Damocles encima con relación a la prohibición aquella para los parientes de los que fueron caudillos, y que creo que le aplica hasta aún que ya se haya muerto su papá. Entonces, qué mejor que tener a un expresidente de la Corte de Constitucionalidad de abogado y compañero para que pelee el caso, porque, repito, el que se logre
los que se logren inscribir son los pocos que se logren inscribir, porque yo sí creo que van a ser pocos, a pesar de que hay un montón de candidatos, pero con esa ley tan absurda que pusieron, a la mayoría los van a cuestionar. Y de hecho, así como está la ley, realmente casi cualquiera puede ser cuestionado, y de hecho yo invito a que a la ciudadanía participe en ese cuestionamiento, aunque repito, no estoy de acuerdo con que se haya puesto la ley así como se puso. Noticia de última hora. Resulta que un poderosísimo ente parece que está manifestando en contra de AMLO. El Popocatépetl. Resulta que entró en la actividad el Popocatépetl hoy. Ese es como el equivalente del volcán de fuego para nosotros, para los mexicanos, dirías, ¿verdad? Pero bueno, George, este es solo comentario así, por favor, para que nos reamos un poco, amigos de la ironía, pero esperamos que no vaya de verdad a entrar en erupción, porque sí, muy delicado, ¿verdad? Pero bueno, en fin, George, ¿algo más que Pues ese tengas es mi que comentario con comentar? relación a Roberto Molina Barreto, ¿verdad? Que yo creo que por ahí es que va la escogencia de Suri. Que por cierto también me parece absurda esta restricción, pero está en la Constitución. Bueno, entre otras de las notas que también no queríamos dejar de comentar, hoy creo que voy a dejar mi artículo para mañana. Solo quiero mencionar la pregunta que nos hizo el oyente de por qué se benefician los burócratas de los organismos internacionales. Quisiera saber que Luis, por favor, nos está escuchando, porque es muy importante este comentario, aunque no vaya a compartir hoy mi artículo con ustedes, sino hasta mañana por cuestión de tiempo. Esto sí para mí sería importante que usted lo escuche. En nuestro presupuesto de casi 88,000 millones de quetzales, eso sin duda las ampliaciones que van a pedir en el transcurso del año entrante, el año 2019, de esos casi 88,000 millones de quetzales, están calculando que nos van a lograr expoliar, o sea, que nos van a exprimir o que vamos a tener que tributar alrededor de 60,000 millones de quetzales, ¿sí? Saquemos Pues, números. Según ellos, 64,000 millones de quetzales. Bueno, perdón, 64,000 millones de quetzales. Vaya. Supongamos que lo cumplen, que ni ellos se lo creen. Va. El resto pretenden financiarlos con préstamos. Por supuesto que son préstamos queremos uno para crecer sanos, en contra de la nutrición. Qué malos, de eso voy a hablar más adelante con Luis Pedro, por cierto, qué malos los diputados que no han aprobado este préstamo de cuánto es, de 150 millones de dólares, con esas almas caritativas que son los burócratas del Banco Mundial, porque sí, este es del Banco Mundial, ¿verdad? El de crecer sano, vamos a ver. Entonces, ahí llegan ellos tocando las puertas, queremos ayudar a los desnutridos, pero la realidad, Luis, es que estos burócratas, que son los peores parásitos que hay, solo se quieren ayudar a sí mismos. ¿Por qué? Porque en esos préstamos que les van a desembolsar a nuestros gobernantes y que vamos a tener que pagar nosotros, usted y yo, ellos incluyen siempre, tome nota, no solo su comisión, sino que incluyen consultorías, que segurísimo, hay veces que hay préstamos que tenemos que pagar los intereses, pero que nunca se desembolsan por la inutilidad, menos mal hasta cierto punto, de nuestros gobernantes. Pero eso sí, lo que sí siempre se desembolsan son las consultorías para estos burócratas. Son unos mantenidos estos vividores, estos organismos, porque no solo se la pasan endeudando a los gobernantes, que no es endeudar a los gobernantes, es endeudar a los ciudadanos de un país. Segundo, lo hacen porque ellos viven de las comisiones que se compran y de las consultorías que incluyen en todos estos préstamos, que son consultorías multimillonarias. Por eso la vida de estos señores, que ni siquiera pagan impuestos, es una vida de lujos. Se la pasan viajando, se quedan en las suites de los hoteles, a los lugares donde van a comer de los mejores manjares, viajan en clase, en business class. Ahora la primera clase, como es políticamente incorrecto llamarlo primera clase, ahora es business class, ¿verdad?
Viajan Todavía hay algunas líneas que sí tienen primera clase. Viajan en las mejores de las butacas que se encuentran en el avión y tienen una vida espectacular. La mayoría de ellos se dan una vida de sibaritas, que bien aquellos que trabajamos arduamente para ganar ese dinero, que ellos van a malgastar y despilfarrar, quisiéramos. Por eso es que también se despilfarra nuestro dinero y hay que empezarlo a señalar, Jorge, porque eso, yo creo que tú y yo somos los únicos que realmente lo hemos señalado como debe señalarse, que también son unos parásitos los burócratas de estos organismos internacionales y que por eso les interesa endeudarnos hasta donde puedan para poder ellos mantener su buena vida. Y esos préstamos no sirven de nada, de nada. Lo que es peor, obstaculizan el progreso de la gente, porque aquellos que son los legítimos dueños del dinero que sirve para pagar esas consultorías y todos esos estudios que se supone que hacen estos burócratas, los dueños legítimos podríamos estar invirtiendo en nuestras empresas, creando fuentes de trabajo que de verdad ayudaran a la gente que las necesita. Entonces, bueno, no recuerdo, creo que ya escribí un artículo sobre este tema, pero si no lo voy a escribir de nuevo porque hay que empezar a señalarlos, porque debemos, parte de los cambios que debemos impulsar en nuestra Guatemala es la de restringir la capacidad que tienen los gobernantes de endeudarnos. Bueno, algo más de todo lo que teníamos pendiente para hoy, tantas notas. En lo que respecta a los allanamientos de hoy que tienen que ver con el caso Construcción y Corrupción que involucra a Alejandro Sinibaldi, pues bueno, eso lo vamos a mencionar mañana, porque pues bueno, ya no nos alcanza el tiempo. ¿Algo más que querrás mencionar de lo que teníamos para hoy, George? Pues solamente eso, la verdad. Y ya, como que ya mencionaste varias cosas como lo del G20 solamente nos quedó alguito, pero no sé qué más mencionar del G20. Que ya terminó la reunión. Que ya terminó y tal vez se logra arreglar, tal vez, lo de la guerra comercial entre Xi Jinping y Donald Trump. En teoría... Lo que está grueso es lo de los chalecos amarillos en Francia, pero de eso sí no nos va a dar tiempo de hablar hoy. Y solo quiero mencionar que el gobierno de Uruguay rechazó el pedido de asilo del expresidente del Perú, Alan García. Eso informó hoy el presidente uruguayo, Tabaré Vázquez. Qué bueno que se lo rechazaron, porque, por favor, perseguido político, semejante corrupto. Sí, y lo de las manifestaciones estas en París que mencionabas, van a continuar porque ya se van a meter otros sindicatos y ya están convocando una gran movilización el 14 de diciembre, o sea, dentro de 2 semanas. Nos faltó lo de Cash Luna, George. ¿Qué hacemos? Bueno, era ya conocido de tiempo atrás. En algunos, si ustedes revisan todo pulmón y algunas de las menciones que hemos hecho en algunas oportunidades, ya nosotros habíamos mencionado que varios pastores, particularmente los más poderosos en nuestro país, eran de los principales lavadores de dinero del narcotráfico. Eso es confirmado. Y de nuevo, yo no soy creyente, lo saben los oyentes y lo saben quienes me conocen, pero lamento la decepción que esto debe de generar a muchos que han creído en ellos. Pero, en fin, hay mucha tela que cortar sobre este asunto y hoy lamentablemente ya no tenemos el tiempo para hacerlo. ¿Hay algo que tú querrás agregar, George? Pues no, solamente que en todo caso tienen que aclarar las cosas, ¿verdad? Porque hoy sacaron un comunicado de parte de la iglesia, pero realmente no aclara, o sea, no desmiente nada de lo que dice el reportaje, ¿verdad? Entonces, si quieren aclarar, tienen que aclararlo bien, ¿no? En fin. Bueno, amigos, vamos a ir a una breve pausa y regresamos a la nota tecnológica antes de que le demos la bienvenida a Luis Pedro Álvarez. Give me freedom, give me
planes postpago Tigo, siempre conectado, presenta la noticia tecnológica. La noticia tecnológica. La nota tecnológica de hoy, pues ha sido un día muy espacial y con varias notas que tienen que ver con el espacio. Una que ayer salió la nueva misión de la Soyuz para acoplarse a la estación espacial. Recordarán que la anterior tuvo un fallo y tuvieron que abortarlo a medio, ya había despegado el cohete y entonces tenían pena con esta de ayer, pero sí, finalmente ya hoy en la mañana ya atracó en la estación espacial, o sea que ya no tuvo ningún contratiempo. Y ahorita en estos momentos allá en California están lanzando un cohete de SpaceX que está batiendo varios récords. Primero, es el primer cohete de los mismos de SpaceX que se lanza por tercera ocasión. O sea, todos los que han probado estos, como recuérdense que ellos, la idea de bajarle el precio a la exploración espacial es a través de utilizar vehículos reutilizables, valga la redundancia. Y ya han hecho varios lanzamientos de un cohete de segundo uso. Y este es el primero que es ya de tercer uso, o sea, ya lo lanzaron 2 veces y esta es la tercera vez. Eso por un lado. Por el otro es su lanzamiento número 19 en el año, que es también el récord de más lanzamientos que tiene SpaceX en un año. Y adicionalmente, en este cohete que están lanzando justo ahorita en California, lleva 64 satélites y va a lanzar en el mismo viaje, va a lanzar 64 mini satélites realmente, que son satélites pequeños en órbita baja, que la mayoría son así de comunicaciones, pero todo esto son así, récords, es la mayor cantidad de vuelos compartidos, se llaman, que se lanzan desde Estados Unidos, y es la mayor cantidad de vuelos que ha tenido SpaceX en un año. Y adicionalmente es esto que es por primera vez van a lanzar un cohete por tercera ocasión, utilizarlo en un tercer lanzamiento. Así que pues esta es la nota tecnológica que, repito, tiene mucho que ver hoy con el espacio. Y todo esto llega a ustedes gracias a los nuevos planes postpago de Tigo, planes siempre conectado. Nuevos planes postpago Tigo, siempre conectado, presentó la noticia tecnológica. Todo a pulmón. Estamos de regreso en Todo a Pulmón y como pueden ver nuestros apreciables oyentes que están compartiendo Todo a Pulmón, muchísimas gracias, y que nos están siguiendo por redes, ya sea por Facebook Live, por Periscope, por YouTube. Ay, que no he saludado a los amigos de YouTube, Walter García, Roland Mitri, Juan Cajanel, calorcito en Pana, dice, ay, qué rico, desde Pana nos está viendo. Pues bueno, bienvenidos, muchísimas gracias. Como ustedes pueden ver, ya me acompaña el diputado Luis Pedro Álvarez, a quien le doy la bienvenida para que también se den cuenta aquellos que nos escuchan en la 102.1 FM, en La Libertad o en TuneIn. Luis Pedro, buenas tardes, bienvenido. Marta Yolanda, muy buena tarde y pues muy complacido de estar contigo ya el último lunes del mes del año. Y probablemente, a menos que nos den alguna sorpresa esta semana, que dicen que quieren convocar a extraordinarias para aprobar préstamos, por favor, que solo benefician a los burócratas de los organismos internacionales. Pero en teoría ya vamos a descansar del Congreso en diciembre, ¿o no? Sí, primero, ahí sí que ojalá, y depende también de la voluntad de 157 diputados, porque tú sabes que pues tienen, en el caso mío, una oposición consistente en contra de créditos, sobre todo pues dada de cómo están las finanzas de nuestro país, y yo creo que es lo responsable de hacer. Yo, pues hablando un poquito de qué podríamos esperar esta semana, efectivamente, la ley orgánica del legislativo requiere que por lo menos sean 2 sesiones en el mes
del Pleno, aunque ahorita estamos en periodo de sesiones, digamos, en periodo de receso, que no es descanso, no son vacaciones, es un receso parlamentario de sesiones ordinarias que corre digamos, del 1 de diciembre al 14 de enero, que se reinicia por disposición constitucional el periodo de sesiones ordinarias. En este caso ya no hay reunión de jefes de bloque, sino quien dispone la agenda de estas 2 sesiones es únicamente la Comisión Permanente del Congreso, que en este caso es el equivalente de la Junta Directiva. Entonces la Junta Directiva, sin mayor discusión realmente, lo que hace pues es enviarnos, eso sí, con 24 horas de antelación, la convocatoria. Normalmente se hace por correo electrónico y físicamente, para que pues se discutan algunos temas. Lo más probable es que sí sean esta semana las convocatorias a estas 2 sesiones, y los temas los desconozco. Me preocupa, al igual que a ti, el hecho de este crédito, y encima de todo que inclusive hasta algunos diarios escritos y medios tradicionales pues ponen ahí que como que el Congreso se opone al tema de la alimentación, se oponen al tema de combatir el combate a la desnutrición crónica o aguda por no aprobar este tipo de préstamos, lo cual es completamente falso. Es precisamente porque, pues en el caso mío, me opongo, o mejor dicho, estoy a favor de cualquier esfuerzo en pro de combatir la pobreza y por ende la desnutrición, porque a final de cuentas todos los problemas de falta de salubridad, de desnutrición, falta de educación, de escolaridad, falta de vivienda, a final de cuentas es pobreza. Es pobreza, le ponen muchos nombres, pero en realidad es pobreza. La gente cuando tiene plata, cada quien puede procurarse educación, una casa digna, vestido, salud. Eso se puede hacer pues con plata, y la única forma de tener esos recursos, de obtenerlos lícitamente, es a través de nuestra creación, del proceso creativo, ya sea que lo hagas tú como empresarialmente o que lo hagas a través de tu esfuerzo pues personal, con tus dones, tus talentos, tus destrezas, y lo hagas a través de tu trabajo. Entonces, esas son las vías de construir, por lo menos como yo lo visualizo, de construir lícitamente la riqueza, y no a través de estos créditos que, como tú bien dices, al final de cuentas, pues son hipotecas, son créditos que pues comprometen nuestro futuro en el mediano y largo plazo, porque pues los dan siempre con el dulcito, ¿verdad?, de que vamos a dar algunos años de gracia y tasas de interés un poquito, tampoco van a creer que son gratis, tasas de interés un poquito más bajas que tal vez las de mercado. Por ejemplo, si colocar bonos del Estado hoy por hoy en la plaza, digamos, aquí en el sistema financiero guatemalteco, le cuesta al gobierno un 7-8% de interés anual, probablemente estos créditos estarán entre el 3 y el 4,5%, pero igual son caros y hay que pagarlos. Entonces, pues por lo menos en mi caso, definitivamente me voy a oponer. Sí, no, y es una farsa. Solo sirven para mantener la buena vida de los burócratas. Por eso en mi artículo de hoy precisamente digo que parte del despilfarro de nuestro dinero es en estos préstamos, porque solo sirve para que ellos vivan con lujos, se gocen la vida sin nunca haber producido nada, parasitando a la gente creadora sin pagar impuestos, y al final obstaculizando el desarrollo de esos pobres a los que dicen que buscan ayudar con préstamos. Por favor, sí, fíjate, Marta Yolanda, que en mi caso, pues ahorita estoy terminando mi 7º año en el Congreso de la República, y yo de estos cuerpos internacionales que llegan mucho al Congreso, se mantienen ahí tocando la puerta en el Congreso, y digo con nombres y apellidos: Naciones Unidas, BID, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, etcétera. Nunca realmente he oído una propuesta interesante, y yo me hago responsable en mis comentarios, lo estoy diciendo yo. Jamás he oído una propuesta interesante que realmente pudiera facilitar el emprendimiento, que mejore el clima de negocios empresarialmente, que facilite realmente a los individuos de este país pues a crear riqueza o atraer inversión. Nunca. Siempre son programas estatistas, expansionistas de la burocracia que ya existe, mayores impuestos, créditos, una agenda realmente socialista,
claro y pelado lo digo. No importa quién esté en la junta directiva, al No, final no. son estatistas e intervencionistas. Son estatistas e intervencionistas, siempre como un plan de expansión. También hay que decirlo, muchas veces regulatorio, porque llegan, por ejemplo, esta ley de etiquetado y de Eso advertencias. quería que nos comentaran, delicada. me parece tremendo. No solo ya los productores nacionales Ya están a cuadros. necesitan que se eliminen impuestos, no que les pongan nuevos impuestos. Sí, y ahora vienen y pretenden ponerles más impuestos Y y no más solo impuestos, regulaciones. sí, las regulaciones es terrible porque, bueno, no solo el impuesto que, digamos, algunas bebidas con alto contenido de azúcar podría estarse hablando, sino también el tema de etiquetado, porque al final de cuentas, si tú tienes una línea de producción de algún bien, digamos, algún producto, pues tienes que cambiar todo eso. A veces tú importas productos, pues tienes que hacer la traducción, tienes que hacer la ampliación, todo eso sube, son costos de transacción nuevos y como tú bien dices, el empresario que hoy está pues inscrito en la SAT, que quiere pagar sus impuestos como se debe, es decir, un empresario formal que hoy está dentro de ese escaso 15-18% del total de la población económicamente activa, le vienes y le metes más regulación, más altos costos, lo único que estás haciendo es desincentivarlo a que participe en esa actividad formal, lo estás arrinconando hacia la informalidad, por un lado, o lo vas a sacar del mercado. Probablemente algunos, pues que tengan un poquito más de margen, que en estos momentos de verdad la situación económica, por favor, cualquiera que tenga un poquito de información de los indicadores principales del país, la situación es muy complicada y hablar de estas cosas es totalmente irresponsable. Nuevamente estas iniciativas son populistas porque siempre se hacen con una buena intención supuestamente, con la intención de informar mejor al consumidor para que pues tal vez nos ven muy gordos y entonces pues el burócrata ya sentado en el Congreso de la República pues sabe mejor que los demás qué es lo que les conviene, lo cual para mí es una arrogancia terrible y equivocada, sobre todo equivocada, aparte que no es ética, porque uno como regulador pues no puede pretender guiarle la vida a los demás, eso es realmente, como decía, una arrogancia espantosa y que al final del día pues es una intervención ilegítima en la esfera privada de los particulares y que redunda no solo en ese conflicto ético que les decía, sino también en un impacto económico negativo al aumentar costos y al aumentar regulaciones innecesarias, porque eso es lo más importante, que son innecesarias, pues produciendo ineficiencias, más ineficiencia en el mercado. Luis Pedro, vamos a hacer una breve pausa y cuando regresemos vamos allá a comentar específicamente qué es lo que sucedió el mes pasado en el Congreso de la República y si querés agregar algún otro punto que debemos estar pendiente en lo que respecta a lo que pueda suceder en el Congreso de aquí a que termine el año. Pero antes de eso le quiero agradecer a quienes han compartido todo a pulmón, agradecerle a Rubén Alejandro, Orellana Guerra, a Harrison Marroquín, a Edwin Guzmán, a Asbemol, la Asociación de Vecinos de Colonia Residencial, Molino de las Flores, Marco Antonio Castellanos, a Ramón Parellada, también agradecerle a Cidia Pérez Barrios, Norman Gómez, a Zairon Arturo Marchorro Morán, Carmen Contreras Colón, Karin Rademan, Álvaro Ibarra, así que qué maravilla, ojalá que más se sumen porque solo nos faltan 9 para llegar a 50 veces compartido hoy todo a pulmón, así que espero que aquellos que nos están escuchando por algún medio y no están conectados a redes, se animen a hacerlo para que podamos alcanzar ese objetivo y más de nuestros compatriotas y de personas que quieren vivir en libertad y en sociedades diferentes, escuchen lo que estamos comentando para ustedes. Ya regresamos. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Todo a pulmón.
Estamos de regreso en Todo a Pulmón, amigos, y para recordar ya más de 15 años atrás, yo tengo que decir esto: Marta Yolanda Díaz Durán en los micrófonos y José Díaz en los controles. El jefe se puso al frente. ¿A qué se deberá esto? Pero qué maravilla, amigos. Y pues bueno, continuamos con Luis Pedro Álvarez para que nos comente acerca de qué ha sucedido en el Congreso en el mes pasado, particularmente en el tema del presupuesto. Tremendo, Luis Pedro, qué horror que hayan logrado salir con ese. Tal vez nos puedes dar unos detalles en particular del presupuesto, ¿por qué? Y los otros temas. ¿Cuáles fueron todos esos movimientos que se utilizaron particularmente para beneficiar a ONGs relacionadas con los diputados que aprobaron el presupuesto? Y también el famoso listado de obras, ese es importante que lo conozcamos. ¿Cuándo se va a conocer? ¿Y cómo se elabora el tal listado de obras? Te digo, efectivamente, para mí una de las grandes ilegalidades, y no de este año, sino de todos los años atrás, es que la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso de la República no hace público el listado de distribución geográfica de obra. No lo hace público, que es parte del presupuesto y no lo hace público. Una de las principales razones por las que yo he siempre, ya este fue mi 7º año en contra de la aprobación de un presupuesto, aparte por los temas de déficit fiscal, etcétera, el tema de la falta de información, de que no nos presentan el listado geográfico de obras, eso es terrible. El listado geográfico de obras no es nada más que todo el catálogo de todas las obras grises, es decir, la infraestructura que está aprobada para construirse el próximo año. Y obviamente eso te da mucha información y te facilita la fiscalización. Yo siempre me he opuesto a este tema. Creo que es ilegal no presentarlo de forma pública. Lo he exigido muchas veces sin éxito. Posteriormente sí es factible conseguirlo. Si cualquier ciudadano pues ya ha aprobado el presupuesto, lo exige o lo solicita al Ministerio de Finanzas Públicas, creo que lo va a obtener. Es difícil también fiscalizarlo, te lo dan en formatos bien complicados de poderlos leer. Creo que si no tienes, digamos, acceso a algunos programas de el SICOIN, que es el Sistema de Contabilidad Integrado del gobierno, o el SNIP, son todos esos sistemas de números de registro de infraestructura pública, pues es difícil realmente que uno entienda toda la información que se vierte en estos listados. Y ahí es donde al final del día creo que puede haber mucha corrupción, sin duda alguna. En este año 2018 se aprobaron en el Congreso de la República 25 decretos legislativos. Eso es para poner un poquito el contexto de la actividad legislativa. Se aprobaron 25 decretos legislativos y en el mes recién pasado de noviembre se aprobó solo uno. En este caso, el presupuesto del próximo año, 2019. Mejor si hubieran ido en cero. Un presupuesto de cerca de 89 mil millones de quetzales, que hemos hablado contigo, Marta Yolanda, que es una locura, verdaderamente. No se me ocurre otra palabra, creo que es una locura. Cuando se aprueba un presupuesto para gastar 89 mil millones de quetzales y se pretenden recibir, probablemente no van a superar de 61 mil millones de quetzales el dinero que efectivamente se recibe de impuestos. Eso te deja con un hoyo de entradita de 28 mil millones de quetzales, Marta Yolanda. Eso es que, imagínate, si vas a recibir 60 y estás con cerca de 27 de rojo, pues estás hablando, ¿qué? Un 45% en rojo de tus ingresos reales, lo vas a realmente a financiar con deuda, con una deuda cara, porque se aprobó como pues ahí sí que en la carrera de poder obtener recursos frescos, el Ministerio de Finanzas Públicas y la Comisión de Finanzas del Congreso, hay una corresponsabilidad definitivamente entre estas, o quienes participaron y aprobaron el presupuesto. Pues a final del día terminaron aprobando no solo más de 15 mil millones de colocación en deuda, en bonos del Estado, sino se autoriza, creo que es el artículo 82-83 del presupuesto, si la memoria no me falla, autorizan la renovación de alguna deuda de bonos que se vencen el próximo año. O sea, no solo estás aprobando los 15 mil, sino estás renovando deuda que deberías estar pagando
ya ahí te das cuenta de que el problema está creciendo, porque no estás pudiendo pagar lo que tenías que pagar. Es que tenemos años de estar aguantando una presa que es un problema y lo peor es que creen que no va a estallar. No va a estallar. Y ojo, también se aprueba, creo que en ese artículo 83, el pago de la deuda de arrastre antes del año 2015. Deuda de infraestructura que estoy seguro que difícilmente se puede fiscalizar. Y que si la llegas a fiscalizar no está, o te van a decir que ya pasaron 4 o 5 años y que por eso está deteriorada. Probablemente porque está muy mal hecha, ¿verdad? Entonces, ojo, hay A que ponerle ojo a excepción eso. de la carretera de Delia Bac. Esa está hermosa, dicen, ¿no? No la conozco. No, de eso no la conozco, pero me imagino. Esos son solo algunos de los datos, digamos, de esos números grandes que dan miedo y que por supuesto aquí es que con una libertad, por ejemplo, tienes un aumento al presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social de más de 350 millones de quetzales para el próximo año. Que va a ser la caja grandota, porque eso no la podemos llamar caja chica, la caja no. grandota de compra de votos. Porque es que hay que entender, y yo quisiera que, Seguro. que me ayudaras a explicarle a los oyentes por qué es el Ministerio de Desarrollo, el Ministerio de la Compra de Votos. Claro, los programas de asistencia, los programas asistencialistas, o mejor dicho, los programas socialistas, no es que estén exclusivamente en el Ministerio de Desarrollo, porque realmente están en el Ministerio de Agricultura, en todos, casi en todos hay. Pero el Ministerio de Desarrollo sí concentra una buena parte de ellos. Un ministerio que ha sido sumamente opaco en el acceso a la información pública, un poco eficiente para el tema del gasto, que bueno. Un cuestionado ministro que no hay forma que lo interpelen. Sí, ha costado digamos que iniciar la interpelación. Yo pues sí estuve presente para apoyar el tema de la interpelación, creo que era necesario hacerla para aclarar muchos temas, para empezar su nombramiento, porque no tiene finiquito. Y que tiene una denuncia penal en el Ministerio Público. No, y no tiene De finiquito. cuando entonces- estuvo en Aeronáutica Civil, como Correcto. director de Aeronáutica Civil. Y entonces este Ministerio de Desarrollo, contestando tu pregunta, Marta Yolanda, por supuesto es un ministerio que yo creo que no debería existir, en principio, que nos ahorraría muchísimo, que lo que sí tiene es ya un gran edificiote alquilado, carísimo. Con Ya todo hay y helipuerto. No, y hay un gran sindicato formado que ya está pidiendo renovaciones de su pacto colectivo con incrementos, Bonos y de todo. Lo que les encanta, o sea. todo el paquete. Una vez los tributarios sean expoliados y hasta ver hasta dónde aguantan y luego se quejan porque hay emigración, porque hay falta de trabajo, porque no hay creación de riqueza, porque hay tanta economía informal, entre comillas, porque hay tanto delincuente y criminal, porque hay lavado de dinero, de la corrupción, del narcotráfico. Imagínate, y posteriormente, pues lo que le resta, si le quitas pues el gasto, del dinero que se gasta en arrendamientos, en pago de salarios, etcétera, que seguro será bastante, pues todos estos programas sociales que son tan difíciles de fiscalizar, porque pues mandan un montón de gente al interior de la República a recibir dinero en efectivo o bolsas de comida, etcétera, que obviamente hay compras ahí corruptas. Las entregas son totalmente arbitrarias y entonces obviamente ¿a quiénes benefician normalmente esos programas? Pues llega el diputado afín al partido oficial, llega el alcalde afín al partido oficial y resulta que esas municipalidades o esos diputados yo jamás, por ejemplo, en el caso mío, jamás he participado en una entrega de absolutamente nada de bienes de ese tipo de un programa social o algo así, una cosa ridícula. Pero no es el caso de muchos diputados o candidatos a alcalde de los partidos oficiales. Y este no es la excepción. Es decir, esto ha ocurrido siempre que han habido este tipo de programas desde el tiempo de la democracia cristiana, del año 86 en adelante. Entonces, pues obviamente ponen a competir en desventaja a todos los demás participantes porque tú llegas con las manos vacías y la gente lastimosamente sí está mal acostumbrada. Y yo que pues ya me tocó hacer campaña en 2 oportunidades, tengo que reconocer, y hay que ser objetivos en el tema, que hay muchas personas que ya están mal acostumbradas. Que cuando llega un político, lo primero dice, mire, ¿y qué me va a regalar? Así te dicen, mire, ¿qué me va a regalar? Pues nada, escuche mi mensaje, tengo algo importante que decirle. Ay, Dios, ¿para qué te dice? Se voltean y se van, pero así. Entonces, otros no, pues otros se quedan, pero lastimosamente te diría que son la minoría. Entonces, cuando ven a ustedes en esos mitines, pues muchísima gente, normalmente es porque están esperando que les den algo. Y a eso se reduce
la cartera del Ministerio de Desarrollo Social. Y eso es precisamente el daño moral que hace el sistema de incentivos perversos dentro del cual vivimos, el cual hemos señalado en varias ocasiones. La gente que se cuestiona porque vive tan mal, pero no se dan cuenta que ellos son ya parte de Son esa parte del corrupción, problema. porque moralmente se han corrompido, han aceptado esa compra, han aceptado esas que al final son espejitos, Dádivas. verdaderos espejitos que no les van a resolver la vida, pero sí van a permitir que los peores representantes de nuestra sociedad, con contadas excepciones, como es el caso tuyo, pero con contadas excepciones, pero que los peores lleguen al ejercicio del poder. Fíjate que muchas Y es el sistema de incentivos perverso, ese que vemos reflejado claramente en el Ministerio de Desarrollo y por supuesto en todos estos programas que mencionaste en otros ministerios. Fíjate, solo por el ejercicio, porque ella sabía cuál iba a ser la respuesta, pero por el ejercicio, en algunas oportunidades que fiscalizamos a los ministerios de desarrollo en años anteriores, yo siempre le decía a los ministros, miren, mándenos su proyección, su calendario, su calendarización de entregas, lugar, fecha y hora, para que podamos acompañarlos y vamos a fiscalizar. Estas son las horas que sigo esperando, ¿verdad? Pero que debería ser una información completamente pública, pero no lo es. Entonces, ahí sí que ciudadanos, ojo, porque la realidad, Marta de Landa, es que estamos a la vuelta de un proceso electoral general, donde nuevamente se da pues, con lo bueno y lo malo, las elecciones generales en Guatemala prácticamente dan una mesa limpia para que hagas un cambio completo. Presidente, vicepresidente, diputados, alcaldes, que tiene obviamente sus lados negativos que sea de esa forma, pero así es. Pero por el otro lado hay una oportunidad enorme de hacer una limpia de mesa y de poder escoger mejores opciones. No sé, ojalá que en esta oportunidad la gente decida mejor, pero no se vaya con esas propuestas. Pero ¿cómo vas a populistas. poder si la oferta va a ser similar a la de otros años y la mayoría sigue sin entender que la elección que más nos debe de preocupar y en la que nos debemos de enfocar es la elección al Congreso de la República, porque cambiar ese sistema de incentivos perversos no lo va a cambiar el presidente No, o no, la no. presidente, es irrelevante. Solo se va a cambiar desde el Congreso de la República. ¿Y qué va a pasar en el Congreso? ¿Quiénes van a llegar? En el Congreso en el que en el Congreso en el que tú estás participando y que ya pues comentaste que es el último en el cual vas a participar, el 60%, si se recuerdo Nuevos. correctamente, son nuevos. Sí, ¿Y de qué sí. sirvió que el 60% sean Y nuevos, en la Luis Pedro? oportunidad De pasada nada. y en la primera legislatura que yo estuve fue el 55%. Imagínate, sí, el Congreso sí se renueva cada 4 años, pero al final, Los problemas son los mismos. ¿por qué? Porque el sistema de incentivos perversos sigue siendo el mismo. En Guatemala, yo no me canso de repetir, y ojalá más lo hicieran, que no ha habido lucha contra la corrupción. Ha habido persecución de corruptos, pero no lucha contra la corrupción, porque no se ha luchado por cambiar el origen de la corrupción, que es este sistema al que hacemos mención, que se pudo haber hecho si se hubieran logrado reformar hacerle verdaderos cambios a la legislación electorera para que la pudiéramos llamar una verdadera ley electoral y de partidos políticos. Sin embargo, no se pudo. ¿Por qué? Y ya a estas alturas, ¿qué pensás que va a pasar con los cambios que necesita esta ley electoral, que con los cambios del 2016 empeoró en lugar de mejorar? Yo creo que empeoró, porque realmente con esa supuesta justificación, y quiero decirlo que aquí los tanques de pensamiento y analistas, por supuesto no tú, pero Gracias. el mainstream o la mayoría. Somos la excepción de Sí, la mira, regla. Es que de en verdad, todo sentido. todos aplaudían la reforma, que le pusieron más requisitos a los partidos, que ahora tienen que sacar cuenta de banco, que ahora aquí, que ahora allá. Lo único que hicieron fue elevar el costo de participación y reducir realmente o fortalecer el monopolio o el oligopolio de los partidos políticos de los procesos electorales. Y mira, de los es grandes irónico. como la UNE. Por Claro. eso es que Taracena, chuco, que es un tipo chuco, Taracena, no se diga corrupto, chuco, ¿no? Pues buscó se ahí las evitar- arregló para blindar su partido. Su partido, básicamente. Y también una ilusión
ingenua, Marta Yolanda, cuando vemos ahora, por ejemplo, que mucha gente aplaude que están cancelando los partidos viejos, que ahora los partidos nuevos tendrán una oportunidad. Yo los invito a que revisen los listados que están Que son proponiendo los los partidos mismos. nuevos. Son los mismos políticos de hace 20 y 30 años en el país. Entonces no me vengan a mí a decir que son los nuevos políticos, son las nuevas generaciones. Y es mentira. Entonces seguimos con lo mismo. Y lastimosamente cuando discutimos estos temas, Marta Yolanda, hay poco eco. Fíjate cómo es posible, y lo decíamos hace un par de semanas, cómo es posible que en este tema de aprobación del presupuesto no hayan habido realmente una oposición, pero popular, es decir, fuerte, con una voz alta de la ciudadanía en contra de ese presupuesto. No la hubo. ¿Quiénes llegaban a hacer oposición al Congreso? Por supuesto, antes de que les dieran su dinerito. El magisterio, los salubristas, algunas ONGs, y en el momento que les cayó su dinero, lo que querían, dejaron de llegar. El día que se aprobó el presupuesto no había un manifestante afuera del Congreso de la República, ni uno. Entonces también tenemos el resultado de esa pasividad. Y no me refiero a que los ciudadanos tienen que ir a tirarle piedras a la puerta del Congreso, porque no se trata de eso, es ridículo, eso no es el sentido, sino una oposición seria, formal, informada, técnica, de altura, donde uno dijera, bueno, ¿cómo es posible que los analistas, pero yo no vi ni a la comunidad internacional, yo no vi a Naciones Unidas, no vi a la CICIG, no vi a nadie oponerse al tema del presupuesto? A nadie, por lo menos yo. Bueno, Puede ser a que lo hayan excepción hecho- de nosotros, no viste Bueno, a sí. nadie de esos. Sí, pero es decir, a todos los tradicionales que se Sí. quejan de muchas cosas, supuestamente abanderados de la lucha contra la corrupción, y digo que abanderados porque realmente el resultado es mínimo o ninguno, porque tenemos más de lo mismo. Es más, yo creo que el foco de corrupción, que es el tamaño del gobierno, la arbitrariedad de parte del funcionario público, la sobreregulación, la burocracia, esos elementos que realmente son los elementos que generan la corrupción, eso lo único que hicieron fue aumentar. Y bueno, híjola, nos quedan 2 minutos para terminar, Luis Pedro. ¿Qué querés agregar en esos 2 minutos? ¿Qué podemos esperar además de esta presión que están haciendo estos burócratas parasitarios del Banco Mundial o del FMI o de lo que sea para que les aprueben más préstamos? ¿Qué otras cosas podemos esperar en lo que resta del año del Congreso, si es que hay algo que esperar? Yo creo que a muy poco, Marta Yolanda, veo difícil que realmente vaya a haber otro tipo de propuesta que camine. Es más, normalmente en diciembre es difícil que se llegue a los quórums requeridos para siquiera poder llevar a cabo las sesiones y pues mejor, la verdad que mejor que sea así. Dice, hay una pregunta que te deja Ilse Polanco, dice, no debería de existir, pero ustedes de Encuentro por Guatemala apoyaron su creación por los excesos de la UNE. ¿Se referirá Ilse al Ministerio de Desarrollo? Que solo, yo lo he dicho en N ocasiones, solo por haber propuesto la creación del Ministerio de Desarrollo merece Otto Pérez Molina estar preso. Pero Sí. bueno. Sí, probablemente. En el caso particular mío, yo siempre me opuse a la creación de ese ministerio. Es más, las enmiendas que se hicieron, y eso lo pueden ustedes preguntar al Congreso, las enmiendas que se hicieron a la ley orgánica del Ejecutivo del Ministerio de crear una línea basal, es decir, una definición de a quién se va a ayudar, la obligatoriedad de presentar al Congreso de la República de forma anual la información del resultado de esos programas, listados públicos, etcétera. Esas las hice yo. Y te puedo decir las hice yo porque las hicimos en mi computadora. Obviamente con el apoyo de otros diputados, etcétera. Entonces, pues tratamos que dentro de eso muy malo que se estaba concibiendo, que pues en mi caso yo sabía que no iba a funcionar, por lo menos que hubieran alguna oportunidad de poder hacer mejor fiscalización. Y por supuesto no se ha cumplido. Sí, y hay que recordar que precisamente por motivos como esos es que renunciaste a Encuentro por Guatemala, ¿no? Efectivamente, pues son diferencias ideológicas, ahí sí que de concepción de esenciales, de cuál debe ser la función del gobierno y cuál debe ser el rol de los gobiernos en nuestras vidas particulares. Y bueno, ahí sí que pues siempre con el ánimo de construir y aportar, pero como tú dices, Marta Yolanda, pues probablemente llegan a momentos donde tienes que tomar decisiones donde ya no se puede.
Por cierto, entre la nota más controversial de hoy está el caso de las declaraciones que se supone que hay audios de la relación entre Carlos Luna, más conocido como Cash Luna, y Marjorie Chacón, que la fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras, confirmó que ya comenzó una investigación en contra de Cash Luna, ¿verdad? Esta es una de las notas de última hora antes de que terminemos todo a pulmón. No, pues la verdad que terrible, porque independientemente yo creo que todos este tipo de temas afectan la buena fe, ahí sí que la buena fe, la literal buena fe de las personas que pues tienen una creencia religiosa, afecta la credibilidad de estos líderes espirituales, porque los afecta a todos. Es mentira que solo afecta a uno, afecta a todos. Y esto pues ojalá se investigue y se aclare por el bien de tanto de este personaje como de sus seguidores y como del resto de la sociedad. Bueno, hemos terminado, pero vas a estar de nuevo en todo pulmón en el recuento de los daños, cuando recordemos a los oyentes qué fue lo que hicieron durante todo el año en el Congreso de la República, que espero no se pierdan nuestro especial de, como siempre lo hacemos, en todo a pulmón. Pero por hoy ya terminamos. Te agradezco muchísimo, Luis Pedro, que me hayas acompañado. Siempre por pues toda la oportunidad que me has dado durante todo el año de poder estar cerca de tu audiencia y de poder rendir cuentas. Gracias. Amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Antes de despedirme, les quiero recomendar 2 cosas que había olvidado. Primero, que se cuiden, que se valoren, que fortalezcan sus defensas para poder disfrutar de the most wonderful time of the year. Como dice, por cierto, la San Martín en su propaganda de hoy, have a merry little Christmas. Y adentro le ponen énfasis al the most wonderful time of the year. Y a ver, ¿a qué me estoy refiriendo? Vean a todas las delicias que nos tienen preparados nuestros amigos de la San Martín para celebrar las fiestas de fin de año con todo y servicio a domicilio al 2215-1515. Recuerden, 2215-1515, si están en la zona 9, 10, 14, 15 y 16, por un mínimo consumo 85 quetzales y un recargo de 12 por envío. Pero bueno, yo les estaba diciendo, para que puedan disfrutar de todo esto, se tienen que cuidar. Así que les recomiendo que tomen lo que tomo yo, Equinacia Blend líquida de ELA, la cual encuentran en las tiendas de GNC, GNC, o llamando al 45 63 93 27, 45 63 93 27. Y bueno, hemos llegado al final del programa. Lo quiero hacer agradeciéndole a mi querida amiga, la Carolina Funes Argüello, al igual que a Ramona Hernández Ávila y Julio Pérez, que se sumaron a los liberhéroes que había mencionado y compartieron todo a pulmón, permitiéndonos llegar a 45 veces compartido nuestro programa. Recuerden que a las 6 de la tarde los espera María Dolores Arias en Contravía PM, y luego a las 7 de la noche en Más Negocios en compañía de Jorge Jacobs. Yo me despido hasta mañana al mediodía en todo a pulmón, y lo hago como lo hago siempre, deseándoles que sean felices, muy, pero muy felices. Libertópolis presentó a Marta Yolanda Díaz Durán y Jorge Jacobs en Todo a Pulmón. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.